En este video voy a hablar sobre algunos de los mejores drivetrains para el juego, sus ventajas, desventajas y qué cosas considero más importantes para la temporada. También creo que este año va a ser mucho más difícil para V5 que para VexU, principalmente por el límite de 55 watts y las restricciones de construcción, como no poder usar C-Channel pintado o manufacturado tan libremente como en VexU. ¿Qué hace buena una base en Override? Antes de hablar de tipos específicos de drivetrains, primero hay que entender qué exige realmente este juego. Override parece favorecer mucho movimiento rápido, reposicionamiento constante, control del robot bajo defensa, eficiencia de espacio y buena integración de mecanismos. Hoy en día una base no solo afecta la movilidad, también afecta el scoring, la defensa, autonomía, odometría y mantenimiento del robot en general. Para comparar mejor cada drivetrain, también vamos a hacer una pequeña decision matrix y le daremos un grading a cada base dependiendo de los diferentes aspectos que consideramos importantes para el juego de Override. Se van a evaluar cosas como la movilidad, capacidad de strafe, pinning, packaging, facilidad de construcción, integración con mecanismos y compatibilidad con odometría. Obviamente esto sigue siendo una opinión basada en la estrategia y experiencia personal, pero ayuda bastante a visualizar la fortaleza y debilidades de cada drivetrain de cara a esta temporada. Tank Drive. Tank Drive probablemente va a seguir siendo una de las opciones más seguras en esta temporada, ya que es simple, confiable, ligera y deja bastante espacio externo para mecanismos. Además, normalmente requiere menos mantenimiento y es bastante resistente bajo defensa. La principal desventaja es que no puede hacer strafe. Para Tank Drive en velocidad le voy a dar un 4. Aunque no tiene strafing, sigue siendo una base extremadamente rápida y eficiente para ciclos directos. En strafing le doy un 1 porque obviamente no tiene movimiento lateral. En defensa le doy un 4. Tank Drive normalmente tiene buena estabilidad y responde bastante bien bajo contacto o pushing. Pero mucho de esto depende de traction wheels, distribución de peso y el diseño general de la base. En espacio interno también le doy un 5 porque es probablemente una de las bases más fáciles para empaquetar y integrar mecanismos como la odometría. En construcción le doy un 5 ya que es una de las opciones más simples y confiables para construir y mantener esta temporada. Y en pinning le doy un 4 porque aunque normalmente tiene buen control y estabilidad, no automáticamente va a ser el mejor drivetrain para pinning si no tiene suficiente tracción o buen contacto con el field. Y en odometría le doy un 5 porque deja mucho espacio para agregar los tracking wheels y normalmente facilita bastante el mounting y el mantenimiento de estas mismas. En integración de mecanismos también le voy a dar un 5 ya que suele ser mucho más fácil integrar el mecanismo. El X-Ray se vuelve muy interesante para el juego de Override ya que este nos ofrece una movilidad y reposicionamiento extremadamente importante. Poder hacer el strafe permite alinearse más rápido, moverse mejor alrededor del field, optimizar ciclos, pero también requiere más tuning y una estructura más rígida. Es por eso que para X-Ray en velocidad le voy a dar un 5, ya que la capacidad de moverse en múltiples direcciones hace que el reposicionamiento sea extremadamente rápido. Y en strafing obviamente le doy un 5 porque es literalmente una de sus mayores ventajas. En defensa le doy un 3. Aunque sigue siendo funcional, normalmente pide algo de estabilidad y tracción comparado con otras drivetrains. En espacio interno le doy un 3, ya que el packing se complica bastante más debido a la orientación de la rueda y los motores. En construcción le doy un 2, ya que requiere más tuning, más precisión y normalmente una estructura más rígida. En pinning le doy un 3, porque aunque tiene mucha movilidad, mantener control bajo contacto puede ser más difícil. En odometría también le doy un 3. Porque muchas veces el espacio interno y la geometría de la base complica el mounting de tracking wheels. En integración de mecanismos le doy un 3 por el mismo problema del packing interno. El X-Ray puede verse como un punto medio entre el Tank Drive y el X-Ray, ya que mantiene gran parte de la simplicidad de Tank Drive mientras añade cierta capacidad de strafe como el X-Ray. Es por eso que para X-Ray en velocidad le doy un 4, ya que sigue siendo bastante rápido mientras mantiene una estructura relativamente simple. En strafing le doy un 3 porque aunque sigue teniendo el movimiento lateral, normalmente no es tan eficiente ni tan consistente como un X-Ray. En defensa le doy un 4, ya que mantiene bastante la estabilidad y normalmente resiste mejor al contacto comparado con un X-Ray. En espacio interno le doy un 4 porque sigue dejando bastante espacio para mecanismos y en construcción le doy un 3, ya que no es tan simple como un tank pero tampoco tan complejo como un X-Ray. En pinning le doy un 4.
porque combina buena estabilidad con algo de movilidad lateral. En odometría le doy un 4 porque normalmente todavía deja suficiente espacio para tracking wheels y sensores. Y en integración de mecanismo también le doy un 4 porque sigue teniendo bastante flexibilidad de packing. No existe el drive time perfecto para Allride, todo depende de la estrategia, los mecanismos y la capacidad de iteración del equipo. Déjenme saber qué drive time ustedes creen que será el mejor para este season.